Hola, te damos la bienvenida al Pere Boil, único instituto de la Comunidad Valenciana que actualmente imparte el programa del Bachillerato Internacional. Si estás viendo este vídeo, seguramente sea porque te interesa el programa, y por ello, como alumnado que cursamos el BI, así es como abreviamos el nombre de Bachillerato Internacional, vamos a contaros algunas cosas para que conozcas mejor de qué trata. Describe el BI con un máximo de 3 palabras. Interesante, diferente, peculiar. Desafiante, trasnochar y yo creo que independiente. Intenso, constancia y llorar. No. Sí. No. Sí. ¿Cuántas veces has llorado? Muchas. Pero, ¿En serio? Pero bien, sí. Sufrimiento, Es indescriptible. pensamiento crítico, como dice Carmen Berra. Tensión. Trabajo. Intensidad. Y constancia. Sí, es muy duro, la verdad. Y más si hacemos 2 bachilleratos a la vez. Angustia, Consistencia. estrés, Paciencia. amigos, Es interesante, es estresante, pero también es emocionante, supongo. es diferente. ¿Qué te dirías a ti mismo de hace 2 años antes de entrar al BI? Es un tópico, pero llevo las cosas al día, porque lo dicen siempre y luego no lo haces y vas fatal. Y sobre todo, aprovecha el verano para hacer cosas. Sobre todo intentar organizarme más. Sé fuerte y tener en cuenta que vas a pasar por muchas cosas duras, que a lo mejor no van a ser los mejores años, pero tampoco van a ser los peores y sobre todo esfuérzate y no te rindas nunca ni te vengas abajo. Yo lo que quería sería dormir mucho para empezar y preparártelo muy bien porque, estudiar de antemano algún temario, ir preparado, porque nosotros, como fuimos promoción COVID, cuarto fue un caos y empezamos bastante regular. Léete bien el programa, entiéndelo, porque es muy diferente a lo... Y también escuchar las opiniones de otros alumnos, porque te guías por lo que lees y al final no se parece tanto. Yo me diría a mí misma algo tipo, hazlo, que al principio te arrepentirás porque dirás, ¿dónde me he metido? Pero que vale mucho la pena porque la gente que estás conociendo vale mucho la pena, lo que vas a descubrir vale mucho la pena y bueno, que es una experiencia nueva y que va a servir para un futuro. Lo más difícil del BI y por qué. Sin duda organizarme bien y compaginar los estudios del 11 y del BI a la vez y hacer esto pues intentando sacar buenas notas. Fue sobre todo el tiempo que le tenía que dedicar porque al final me di cuenta que necesitaba pues más tiempo libre para dedicarlo a mí misma y descansar sobre todo. Entonces pues eso me llevó bastante a saturarme y pues al final decidí dejarlo. Dime un mito del BI que no es verdad. Que todas las personas iban a esforzar muchísimo por sacar un montón de nota y no es verdad. Y la primera que lo incumple soy yo. Yo que era por proyectos, pensaba que iba a ser todo mucho más práctico. Mucha gente se piensa que el bachiller internacional es en inglés y pues te llevas la sorpresa de que tienes una asignatura en inglés que es inglés y poco más. Los trabajos en clase, que parece que todos sean trabajos en clase, pero luego al final es más bien estudiar y hay temario. A ver, hay trabajos en clase, pero son las dos cosas. ¿Cuál fue la razón por la que decidiste entrar al BI? Decidí entrar porque quería buscar un programa más exigente que me retara académicamente y sobre todo para estudiar en extranjero. Yo decidí entrar al BI porque lo veía como una forma diferente de trabajar y además te daba más posibilidades de irte a estudiar fuera. Ni idea, supongo que lo vi como un reto. Estaba buscando algo más, ahora ya no busco algo más, pero en fin. ¿Qué es lo mejor del BI? La gente, como ya habrán dicho otros compañeros, y también la forma de pensar, en plan, cómo trabajamos, todos los proyectos que hacemos. También la gente y pues no sé, que me he atrevido a hacer cosas que fuera de aquí no habría hecho. A lo mejor fue el ambiente de clase, era una clase bastante tranquila que realmente se podía atender y pues se podía aprender. Y también me gustó pues algunas asignaturas como caso, geografía. A medida que he entrado al BI me he dado cuenta de lo divertido que pueden ser algunas cosas de física, lo muy interesante que puede ser las investigaciones que hacemos, la monografía. A mí me ha parecido algo muy interesante porque trabajas
en algo que tú quieras saber. Mis compañeros y mis amigos realmente, porque es la mejor relación que he tenido con una clase desde nunca. Me ha gustado mucho, es que realmente es verdad que no ha salido todo como me hubiera gustado, pero he aprendido muchísimo. Pensar que es muy importante la salud mental y que esto es doble trabajo, es mucha intensidad y que al final si tú ya tienes cargas anteriores o si ves que en el primer trimestre empiezan a venir muchas cargas y mucha presión a tu salud mental, lo mejor es que mires por ti mismo. Meteros en el BI, joder, Sí. es que Yo no me arrepiento, o sea, ha sido maravilloso. Aunque os digan lo contrario, de verdad que de momento primero se ha pasado muy bien. Segundo, se sufre por lo que vemos y por lo que nos dicen detrás de cámaras, pero Muy bien, muy bien. sí, y además conoces mucha gente que luego vas a estar muy agradecido o agradecida de que no estamos mintiendo, te lo juro, a mí me gusta. Sí, a mí me gusta mucho también, mucho, mucho. Recomiendo que os apuntéis, aunque os hayan dicho que vais a llorar y a sufrir mucho y no os lo creáis, créoslo, por favor, vais a llorar y a sufrir, pero también vais a, en plan, creo que si no lo intentáis os vais a arrepentir y al final ganáis muchas cosas buenas. Va a haber momentos de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, pero también te llevas un montón de experiencias buenas y de gente que conoces que es muy interesante. No, pero... Y pues eso, que hacedlo. Va a ser un reto, pero vais a llevar muchas cosas positivas.